Nosotros nos conocemos desde que tenemos 5 años. Hemos sido vecinos, amigos, novios, esposos, ahora socios. Él es el creativo. Él lo sueña, yo trato de ejecutarlo. Meter la vida en 5 maletas. Compramos 5 maletas rojas, grandotas, una para cada uno y meter, bueno, a cada uno le dijimos aquí lo que le cabe. Emprende lo que te gusta sin miedo. Sin miedo. Y si no fue, no fue y ya está. Luego emprendes otra cosa. Y hay cosas en las que uno tiene que ser terco. Si tú estás convencido de tu emprendimiento y estás convencido que lo puedes hacer bien, hazlo. Yo creo que en ese momento nosotros sentimos que más que vender comida, lo que estábamos haciendo era dando a conocer nuestra cultura. Yo le dije, ¿has probado la comida colombiana? Y me dijo, no, solo la cocaína. Yo creo que la cara que yo le hice a ese señor le dijo todo. Se volteó y se fue. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Aprende, Emprende, Viaja, el podcast by Cristian Rosas. Estoy muy contento, estamos en casa de Luz y Germán. Nos han dado una lindísima bienvenida. Estamos en Victoria, en una isla que está cerca de Vancouver. Venimos viajando en ferry, en una experiencia muy bonita. Es mi segunda o tercera vez en Victoria. Y aprovechamos la avenida porque conocí a Luz hace unas semanas atrás en el Fan Fest del Mundial. Ellos tienen un negocio, tienen un food truck de comida colombiana. Y cuando yo estaba caminando me impresionó porque había una fila larguísima. Sí. Y yo soy, como ustedes saben, de emprendimientos, de negocios, y decía, esa idea está increíble. Mientras esperaba, yo siempre creo que Dios pone las cosas y el momento, el lugar indicado. Justo apareció Luz y me acerqué y le dije, mira, ¿puedes comentar un poco de tu negocio? Hago esto, y empezamos a cambiar un poco de números y contactos, y así arrancó esta idea. Quería empezar felicitándote por tu emprendimiento. Muy gracias. Quiero saber y conocer un poco más de dónde salió, cómo llegaron, de dónde vienen, quién es Luz y Germán. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Victoria y a nuestra casa. Gracias a ti. Bueno, pues yo creo que siempre tuvimos la espinita desde Colombia de emprender. Y la pandemia, como que cuando nos encerró, nos puso a pensar muchas cosas, y ahí empezamos a experimentar. Germán le encanta la cocina, el chef es él, no soy yo. Y ahí empezamos nosotros siempre también tuvimos la idea de salir de Colombia. No lo hicimos antes, ¿sí? Por razones familiares y demás, pero como tú dices, Dios pone todo en su momento, y ahí empezamos a planear nuestro viaje, pero siempre en mente teníamos que queríamos emprender un negocio. Ahora los dos se dedican eso a full time. ¿Es su principal fuente de ingresos? No. Realmente quien trabaja full time es Germán. En el food truck yo tengo otro empleo. Yo trabajo como gerente de operaciones en una compañía, pero pues dedico también tiempo al food truck. Bueno, dediqué 6 semanas en Vancouver. Entonces esto es yo diría que trabajamos casi que full time los dos. Lo que pasa es que el que está todo el tiempo allí es Germán. Genial. Bueno, empezamos desde el final. Ya les conté un poco su emprendimiento. Tiene un food truck colombiano. Pero yo siempre me gusta llegar al fondo, ver la raíz, desde dónde nació esto. Porque muchas personas es fácil ver el final, pero no sabemos del proceso. No es que, como tú dices, solo llegaron un día y decir, teníamos la idea y llegamos y lo hacemos. No. Atrás de eso hay una historia seguramente bonita e interesante, así que cuéntenos un poco. Comentaste que estuviste en pandemia y que eso les motivó a arrancar. Detrás de cámaras con Germán tuvimos ya un poco la conversación de cómo llegaron. Me gustaría que Germán nos cuente un poco. Y sobre todo me contaba que tenías una vasta experiencia, estabas cómodo en Colombia, tenían una economía que no necesitaban, digamos, a salir, porque, o sea, hay mucha gente que salen o salimos buscando
mejorar el ingreso económico y cambiar de vida. Pero sobre todo es la economía, ¿no? Entiendo que Germán y tú en ese momento no tenían esa necesidad económica, sino que dijeron, tomemos esta decisión. ¿De dónde salió? Cuéntanos un poco, Germán, ¿qué hacías en Colombia? Yo trabajé mucho tiempo en consumo masivo en una empresa muy grande en Colombia y hacía pues estaba en ventas, hice toda una carrera en ventas en Colombia, pero lejos de la cocina, digamos, lejos de lo que significa empoderarse de la cocina. Pero siempre, digamos que la inquietud nació desde Luz, porque pues ella veía que había un mejor futuro para nuestros hijos y una mejor manera, sobre todo en temas de educación para ellos. Y ahí como que es donde pues comenzamos a llegar a un acuerdo. A mí realmente lo único que me convencía de venir a Canadá es que iba a estar el mundial. No había otra razón. O sea, por mí no. Porque yo pensaba siempre es muy frío, es muy lejos, no sé inglés. Le veía muchísimas desventajas. Pero yo siempre había querido vivir un mundial. Y digamos que unida a lo que pasó aquí, la experiencia que yo comencé a tener trabajando en diferentes cocinas de aquí, había un sueño de poder hacer parte del mundial, de algún modo. Entonces, en la medida en que se fue acercando el mundial, pues se fue pensando cómo estar allá, ¿no? Cómo poder estar en ese sueño. Y pues apareció el food truck. Y yo tenía por referencia de amigos que habían ido a otros mundiales que me decían, lo mejor del mundial no es los partidos, lo mejor del mundial es el FanFest. Es el ambiente. Y yo le decía a Luz, qué bonito sería que nosotros pudiéramos ir al FanFest. Incluso yo le decía, qué bonito que pudiéramos ir a FanFest de todo el lado. O sea, que estuviéramos en Vancouver y luego nos vamos para Toronto. Yo me imaginaba una cosa así. Pero nosotros no, o sea, lejos de entender lo que significa el evento y lo que ya nos encontramos en la realidad. Pero digamos que de cierto modo lo que se veía como algo como muy lejano y raro, pues finalmente lo pudimos hacer. Entonces eso para nosotros ha sido muy bonito porque además pues fue toda la familia, no fue solo un sueño mío al final, sino que todos estuvimos ahí, todos pudimos hacer parte de ese sueño. Entonces sí fue, o sea, lo que si uno se va a los 5 años atrás cuando estábamos en Colombia a lo que pasa hoy, pues no hubiéramos pensado que hubiéramos estado haciendo todo lo que hemos hecho. Sí, papá. Quiero entender un poco, me comentabas que trabajaste 14 años en una compañía y ustedes deciden migrar a una edad un poco más adulta, ¿no? Sí. Sí, y lo que ahora sucede es que muchos jóvenes son los que deciden salir, ¿no? Se les ha hecho más fácil. A través de internet tienes muchas maneras de preguntar y saber y conocer a dónde vas, qué vas a hacer. Pero cuando uno es adulto, uno es más grande, es más difícil porque ya estás cómodo. ¿Qué pensaste en ese momento de decir, voy a renunciar a un trabajo de 14 años cuando tengo mi vida tranquila, normal, cómoda, y dar ese salto a decir, vamos a hacerlo? Pues es que, bueno, ya hoy, 5 años adelante, cuando veo todo, pues fueron más años, son como 6, 7 años más. Sí siento que en ese momento yo estaba en el lugar que no era el mío. Me sentía, hacía mi trabajo, hacía las cosas que hacía allí que me gustaban, las disfruté, otras no, pero al final no me sentía en esencia como lo que yo quiero ser y lo que yo soy. Porque muchas veces por estar bien en la empresa, por mantener el estatus, por mantener la posibilidad de un trabajo, que es un miedo que aquí descubrí que no puede ser como a la algo fuerza que te quedas en ese trabajo, porque si te quedas sin trabajo, tú vas a ver qué va a pasar.
que es lo que a uno normalmente lo lleva a uno a pensar en Colombia va a suceder eso. Ahora siento como yo porque hacía esas cosas, o sea, yo porque no me gusta hacer ciertas cosas que tenía que hacer porque no son mis habilidades. Me gusta más, por ejemplo, cuando yo estoy cocinando, me gusta más esa concentración de estar cocinando, de estar haciendo las cosas que tengo en la cabeza. A veces son muchas, entre más tengo que hacer, me siento más motivado. Y yo hoy pienso por qué estuve allá. Entonces creo que una de las primeras razones fue esa, que yo sentía un cansancio mental de no quiero más esta presión de resultados, de llegar a la cumplir, meta, la meta, de además de cierto modo una hipocresía de sí lo voy a lograr, pero por dentro yo sabía no lo voy a poder hacer, no tengo las herramientas o bueno, lo que sea, y que al final se vuelve como un círculo vicioso donde uno dice que sí a su jefe, a la persona a la que le tiene que decir que sí, incluso a su equipo, pero por dentro uno está sintiendo como, no sé si voy a hacer esto. Entonces sí fue eso como la razón en la que yo un día dije, no, yo sí quiero salir y quiero empezar otra vez. Yo tenía como esa visión de quiero empezar otra vez. Dentro de lo que me seducía venir acá era eso, como venir y hacer otra cosa diferente. Yo le decía a Luz, yo quiero llegar y de pronto manejo un bus escolar. Pero yo no soy de sentarme y ver los videos de cómo es Victoria y cómo es y todo eso de los trabajos. No lo quería hacer porque no quería predisponerme a algo. Uh-huh. Entonces por eso fue que cuando llegué aquí yo dije voy a mandar hojas de vida a todo lado. No sé qué trabajo es el que primero me llame. Pero no sé, de Dios estuvo que el primer trabajo fue en una cocina. Y ahí, las personas que estuvieron ahí, que fueron personas extraordinarias para mí, fueron los que me dijeron, oye, tú sí tienes una habilidad, ¿tú por qué no? Y yo nunca me había puesto a pensar que sí tenía una habilidad. Y tienes una habilidad y lo haces bien y te gusta, te ves feliz. Pero yo no lo había pensado. Entonces, sí hubo ese momento de salir de una empresa muy grande, que me dio muchísimas cosas, que le dio muchas cosas a mi familia también, y que fue una decisión difícil en ese momento, incluso muy duro los días siguientes de ya no saber qué voy a hacer. A los 40 años estar uno pensando qué voy a hacer es difícil. Y llegar aquí y empezar de cero también, porque fue sin inglés, sin la experiencia, y empezar a construir un camino aquí algunas veces ha sido una muy buena experiencia, otras cosas han sido difíciles dentro de la cocina, me refiero dentro de la cocina, pero he aprendido. Ya este año decidí entrar a estudiar en Amazon para ser chef, y ha sido una experiencia también muy bonita porque es ya verlo como, o sea, ya cuando te dicen tú eres profesional, tienes que serlo profesional, tienes que seguir estos métodos, tienes que seguir estas técnicas, y cómo hacerles entender a ellos porque en Amazon que pues la cocina no es solo lo que se cocina en Norteamérica, en Europa y Asia, que es lo único que se hace, ajá, sino cuando uno les dice, hey, porque hagamos arepas y no saben qué son arepas, o hagamos empanadas, ¿tú sabes hacer empanadas? Sí, empanadas. O yuca, no saben qué es la yuca. Y uno pensaría que sí porque son chef, pero no lo saben, porque su línea de aprendizaje es distinta, claro. Y su mundo es aquí. Y claro, nosotros somos bien distintos. Tanto en los hacemos muchos procesos de cocina, de la cocina internacional, pero nosotros no los llamamos así como ellos los llaman. Ni seguimos exactamente la misma técnica, pero es una técnica buena. Entonces a mí me parece muy importante eso de poder lograr que ellos entiendan porque no es solo Colombia, es Suramérica entera, tiene una variedad de comida que no se ve, pareciera que no existe, pero sí la tenemos y es muy buena. Y además algo que noto, y es que nosotros en Sudamérica tenemos una gran ventaja, y es que nuestras comidas son desde la abundancia.
porque hemos tenido siempre todo, tenemos Sí. frutas, tenemos carnes, tenemos plantas, tenemos todo. Entonces por eso nuestros platos siempre se sirven grandes. Nosotros no servimos una cosita porque nos enseñaron así, que es grande, es con mucho arroz, Generoso. mucha papa, mucho de todo. Entonces es una diferencia a unos platos que son hechos cuando está invierno, cuando está primavera, nosotros no vivimos eso, entonces lo hacemos diferente. Entonces ha sido para mí un aprendizaje enorme en poder entender ese cambio que ha habido en mi vida de, qué bonito poder transmitir una cosa de mi país, que además yo no la hacía, porque muchas de las cosas que yo hago aquí, que cocino acá, no las hacía en Colombia. O nunca no las vi, sí las veía. Las comías, pero pero no era yo el que las hacía. Claro. Entonces sí, fue un cambio muy, muy grande realmente. O sea, diríamos que tú encontraste tu pasión y tu vocación a los 40 años. Exacto, así es. Así fue. Para mí ese es el resumen de tu historia. Ajá. Y eso es lo bonito y por eso me gusta este tipo de contenido, precisamente porque a veces nos limitamos, ¿no? Nuestra cabeza está limitada y trabajamos 5, 10, 15, 20 años y a veces se nos va la vida haciendo algo que no nos gusta, que no queremos. Y tú eres una muestra de que a veces no importa la edad, pero se puede llegar a encontrar lo que en realidad nos apasiona y lo que en realidad nos gusta hacer. Entonces, viene pandemia, deciden renunciar, deciden venir a Canadá. Entiendo que fue Luz la que más empujó y decía, vamos, vamos. Sí. Veniste tú a estudiar, ¿verdad? Cuéntanos Sí. ahora un poco de tu lado. Pues, ¿Qué te motivó y por qué decidiste Canadá? Digamos que yo soy de familia inmigrante, toda mi familia está fuera de Colombia. Siempre, desde muy chiquita, mis papás nos llevaron yo tengo 2 hermanas y siempre viajamos mucho y esa espinita de que el mundo no es ese cuadradito, como que te pica. Mis papás, ellos trataron de irse para Puerto Rico primero. Cuando yo te estoy hablando que yo tenía 18 años tal vez, se fueron para Puerto Rico con mis hermanas y yo me quedé en Colombia en la universidad. Yo estudiaba administración de empresas en la universidad, pero mi mamá se enfermó muchísimo y pues vivieron esa situación que muchas personas viven de que cuando tú estás en un proceso de lograr tus papeles, de lograr tu residencia, y tienes una enfermedad que requiere mucha atención, pues se te vuelve imposible. Entonces tuvieron que regresar a Colombia. Ya yo terminé la universidad. Nosotros nos conocemos desde que tenemos 5 años. Hemos sido vecinos, amigos, novios, esposos, ahora socios. Entonces tenemos una historia bien bonita juntos. A ver, cuéntanos, hagamos el paréntesis y cuéntanos tu historia. Sí. Toda la vida, digamos que siempre estuvimos el uno al lado del otro. Cumplimos años los 2 en octubre. Entonces siempre nos reuníamos para celebrar el cumpleaños. Pasara lo que pasara en nuestra vida, estuviéramos donde estuviéramos. Siempre octubre era el mes en el que nos encontrábamos, pero siempre amigos. Ya cuando terminamos los 2 la universidad, Germán me buscó. Y empezamos a salir, pero digamos que ya no nos estábamos viendo como amigos. Pregunta, ¿por qué si desde que dices que conocen desde 5 años, eran vecinos, compartían tanto tiempo, por qué no nació ese amor en la adolescencia? Yo pienso que teníamos que ser amigos primero y eso es lo que ha hecho que nuestra relación sea tan sólida. O sea, Germán conoce todo de mí, yo conozco todo de él, conoció mis novios, yo conocí sus novias, fue mi Celestino, yo también fui el de él. Entonces eso hizo que la relación fuera bien bonita y yo creo que en el fondo sabíamos que iba a llegar ese día, como que en el fondo lo sentíamos. Yo pienso que mucha gente que nos conocía como que decía, sí. O sea, cuando empezamos nosotros a decir, ya somos novios, todo nuestro entorno alrededor Ya, decía, por fin. Sí, ya.
Así que no. Ya era Nosotros hora. dos éramos como los que, pero es que es novedad, ¿no? Ay, nosotros, y nos sentíamos raros y nos parecía, pero bueno, fue muy bonito. Nuestro hijo mayor, Juan Pablo, llegó muy rápido, casi que duramos 6 meses de novios, nos fuimos a vivir juntos y empezamos, digamos que ya esa historia de familia. Luego llegó Tomás, luego llegó Camila, entonces hicimos familia muy rápido, a los 30 años ya teníamos 3 hijos, entonces era... ¿Y a qué edad se casaron? Justo la próxima semana vamos a cumplir 18 años de casados. 18 años de casados. Nos casamos a los, no sé cuántos años teníamos, 25, 26, más o menos. 26 años más o menos teníamos. Qué bonito. Sí. Qué chévere. Y bueno, entonces siempre hemos estado como volviendo a la historia de mi familia, entonces siempre todos fuera. Y cuando mis papás ya volvieron a Colombia, en Colombia tú sabes que desafortunadamente es como un ciclo. O sea, yo me ponía a pensar, la historia de mis papás cuando se fueron a Puerto Rico, casi que la misma historia del país cuando nosotros decidimos irnos a Canadá. Entonces es como que tú dices, nunca va a acabar, es una situación que pasa y pasa y pasa. Y bueno, ya venía el momento de empezar a pensar en la universidad del hijo mayor. Entonces empezamos a mirar opciones y en Colombia tú vives muy bien si tienes cómo. Realmente Colombia es un vividero espectacular si tienes. Yo duré 17 años trabajando en el sector asegurador, en la misma empresa también. Dificilísimo cuando tomé también la decisión de irme, pero digamos que estábamos muy bien, porque pues yo ahí en esta compañía estaba como gerente general. No, como tú decías hace un momento, no teníamos afanes económicos, seguramente que los niños estaban yendo a un muy buen colegio, seguramente que si hubiéramos decidido quedarnos, yo digo que hasta nos pensionamos en Colombia y la hacemos, la logramos, sí, los niños van a una buena universidad y demás, pero con esa espinita de saber que afuera de Colombia habían otras oportunidades y más que nada como una forma diferente de ver la vida. Creo que eso era lo que más llamaba. Y en pandemia ya, bueno, mi mami falleció y ya 5 años después de que mi mami falleció fue cuando fue la pandemia y ahí ya empezamos como a decir ya. O sea, como que se pare en freno de todo, trabajar desde la casa, porque en Bogotá tú vives a un ritmo muy acelerado, el tráfico, tú arrancas a las 5 de la mañana y estás terminando a las 11 de la noche y no te diste cuenta qué hora te pasó el día con todo lo que hiciste. Entonces, ya como que se pare la pandemia fue cuando nos dijo, listo, es el momento. Empezamos a mirar opciones. Yo recuerdo mucho que una de las cosas que evaluamos es cuáles son los mejores países para emprender. La gran parte de mi familia está en España. Pero como que decíamos, España no es. Está copado. Sí. Estados Unidos tampoco nunca nos llamó la atención, eso sí lo teníamos súper claro, esa no era una alternativa. Y yo tengo un primo en Montreal y una prima de mi mamá vive acá en Victoria. Entonces empezamos a hablar con ellos y nos llamaban, llamadas larguísimas y nos contaban cómo era la vida, cómo era todo. Okay. Entonces ahí empezamos a decir, ok, listo, es el momento. Yo apliqué a la universidad, pero estábamos en pandemia. Me aceptaron en la universidad, pasamos los papeles, nos llegó la visa, todo eso en pandemia. Entonces yo empecé el primer semestre desde Colombia por la pandemia. Lo hice online. ¿Un MBA? No, hice un diploma en business también. O sea, yo he estudiado business toda mi vida, Cristian. Mi carrera es de administración de empresas, luego hice un MBA en administración y luego vine acá a hacer un diploma en administración. O sea, yo estudié administración hasta más no poder. Ya sabemos quién administra el negocio, seguro. Sí. Entonces, ya bueno, ya terminé el primer term. Bueno, antes de ese primer term tuve que hacer 3 meses de un curso de inglés online que requería la universidad. También fue desde Colombia y eran clases de 5 de la tarde a 12 de la noche online. Entonces yo cerraba el computador para trabajar desde la casa por pandemia y empezaba al curso. Al curso. Larguísimo. Sí, era larguísimo.
Imagino que era intensivo para que puedas llegar al nivel que te requería la universidad. Sí, así es. Entonces ya bueno, decidimos venirnos, todo ese ejercicio de vender todo, salir de todo, regalar la mitad, vender lo que se pudo, meter la vida en 5 maletas. Compramos 5 maletas rojas, grandotas, una para cada uno y meter, bueno, a cada uno le dijimos aquí lo que le cabe. Usted Esto es lo que decida. llevamos. Entonces ese proceso pues fuerte, teníamos, en pandemia nos adoptamos 3 gatos, no sé por qué, terminamos adoptando 3 gatos, entonces nos vinimos con los gatos y con la perrita, entonces fue un viaje, pues una travesía, imagínate, con las 5 maletas, los 3 niños, los 3 gatos, la perrita. Pero llegamos a Vancouver, ahí ya, luego el ferry, para nosotros esa pasada en el ferry creo que fue algo muy lindo porque es muy bonita la vista, o sea, una cosa espectacular, como que nosotros decíamos, este lugar es muy Estoy yendo lindo. al paraíso. Sí, además veníamos de todo ese protocolo de Colombia que prueba de COVID para salir de Colombia en el aeropuerto, máscara, prueba de COVID al llegar acá, bueno, toda esa locura. Y nos bajamos y el ferry nadie tenía tapabocas, toda la gente, pues sí, un distanciamiento social, pero, o sea, parecía que no pasara COVID aquí, entonces nosotros decíamos como, Dios, ¿por qué pasó esto? Muy lindo, bueno, ya empezar a ubicarnos, el tema del idioma, la mayor barrera, total, yo creo que eso es de las cosas que uno no alcanza a imaginarse, ¿sí? Porque así tú hayas estudiado y lo que sea, pues cuando tú llegas y te enfrentas, quedas como, oh my God. Sí. Y ya empezar a tomar las clases presenciales, y ya empezar ya el reto de entender, comunicarte. Esa parte creo que fue la más difícil para nosotros dos, no para nuestros hijos. Porque ellos venían de un colegio bilingüe, entonces para ellos el idioma no fue un problema, pero sí adaptarse, de sentirse diferente, de sentir que hablan un idioma diferente, tratar de hablar sin acento, pertenecer, porque es la edad, llegamos con 3 adolescentes, entonces tratar de buscar amigos, el mayor llegó a high school de una vez, entonces pues en este momento lo sabemos, pero ahí no sabíamos que los amigos de high school son los que vienen desde chiquitos. Entonces, para él conseguir amigos no fue fácil. Los únicos que hablaban español, casi en ese momento, acá no había mucha gente hablando español, y te estoy hablando hace solo 5 años, pero no se escuchaba español. Entonces, eso fue uno de los retos importantes, pero yo creo que siempre ese deseo de hacer más y hacer más, yo me metí a trabajar a Walmart en Customer Service y me pusieron en el piso de venta, entonces yo tenía que darle orientación a las personas donde encontraban sus productos. Entonces, a practicar más inglés. Era una locura porque yo podía trabajar de 7 de la mañana a 1 de la tarde por los niños, entonces ese era el horario donde iban todos los señores mayores pensionados. Entonces, ellos tenían tiempo, ellos preguntaban, y no te preguntan las cosas por quiero buscar arroz, sino por la marca, pues como uno lo haría en su país. Entonces todo eso fue, pero digamos que yo creo que si no lo hubiéramos hecho así como tan, no hubiera pasado como con pasó. Presión. Sí. Entonces ya muy metidos en ese propósito de terminar la universidad, de trabajar, y empezamos como a involucrarnos mucho en la vida acá. Los dos desde ese momento empezamos a trabajar en una compañía de limpieza y hacíamos muchas horas de día, Germán en el restaurante, yo en Walmart. Yo trabajé un año todavía, 6 meses con la empresa con la que yo trabajé 17 años en Colombia. Trabajé 6 meses online desde acá, entonces era trabajar acá, desconectarme, estudiar, trabajar, sí, trabajar y trabajar online. Una locura, o sea, no sé cómo lo hicimos, realmente una locura total. Y aparte el esposo, los hijos. Los niños, sí. Todo, o sea, fue... y ya más o menos
como yo diría que agosto, un año después que llegamos, participamos en... aquí hay una persona que hace festivales latinos. Entonces él puso la publicidad en Facebook que iba a haber un festival latino. Yo lo llamé apenas vi la publicidad y le dije, hola, mira, nosotros estamos muy interesados en participar, somos colombianos. Entonces me dijo, sí, listo, Luz, inscríbete, y nos inscribimos para ese festival. Quiere decir que nos inscribimos en diciembre de 2021 para participar en agosto de 2022. Entonces tuvimos 8 meses para pensar y planear qué íbamos a hacer. Fue como mandarnos. ¿Sí? Y con la prima de mi mamá empezamos ese emprendimiento del festival. Estuvimos ahí con una carpa, vendiendo empanadas, vendiendo arepas. Fue una experiencia muy bonita. Y ahí yo creo que en ese momento nosotros sentimos que más que vender comida, lo que estábamos haciendo era dando a conocer nuestra cultura. Uh-huh. Y ver sentir cómo la gente se ponía tan feliz de encontrar comida colombiana y nos decían, yo llevo acá 18 años, llevo acá 12 años, llevo acá 15 años sin comerme una empanada, sin comerme un patacón, sin comerme una bandeja paisa. Entonces eso realmente como que a nosotros nos hizo entender un motivo en esto. Y trabajar de la mano con los niños, porque los niños han estado con nosotros todo el tiempo. Entonces yo diría que fue como el soporte de ellos, de entender quiénes son, de dónde vienen y sentirse orgullosos de ello. Creo que eso es lo más lindo de Macondo, que para ellos esto es mi país, y mostrárselo al mundo es una cosa que yo creo que los ha mantenido en su identidad. Acá tú te sientes más colombiano que cualquier cosa. Sí, acá sí, tal vez en Colombia no nos sentíamos tan colombianos. Y es algo que yo conversaba la otra vez con algunas personas. Uno reconoce y aprecia a su país cuando sale de su país. Sí. Porque cuando uno está dentro, en realidad dice, sí, soy colombiano, soy ecuatoriano, soy peruano. Pero uno sale y extrañas la comida, extrañas la familia, extrañas ese ambiente cálido, quitando todas las cosas que tiene América Latina, como corrupción y muchas cosas, que eso también nos hace salir, pero al final uno ahí extraña, quiere y reconoce bien al país. Entonces sí es bonito y me gustó lo que dijiste, más que vender comida, conectaron con las personas. Total. O sea, trajeron la identidad de su país a un país distinto. Lindísimo, eso creo que ha sido lo más bonito. Y bueno, ya luego empezamos a buscar un local, encontramos un local, ya Germán tenía experiencia en cocina ahí, ya entonces empezar a tramitar los permisos, los requisitos, toda la documentación. Y el local en el que salimos tenía algo muy bonito porque tenía un patio donde podíamos poner un televisor y todo siempre en torno al fútbol. Entonces jugaba quien jugara de Colombia, o sea, Millonarios, Santa Fe, bueno, estos equipos. Yo no soy muy fanática de los fútbol. Pero creo que a Jorge le gusta el Germán, fútbol, ¿no? Perdón, Germán, te gusta el fútbol mucho, ¿no? Demasiado. ¿Hincha de qué equipo eres? De Millonarios. Millonarios. Entonces ahí poníamos los partidos, y cuando poníamos los partidos llegaba mucha gente. Entonces eso como que nos fue llevando a seguir creando esa comunidad y esa cultura. Con unas amigas que estudiaban conmigo en la universidad, me dijeron, Luz, tenemos un grupo de baile, ¿quieres integrarte? Entonces le dije, bueno, pero no tenemos dónde ensayar. Entonces le dije, no, vamos y ensayamos en el patio del restaurante. Entonces el grupo de baile colombiano empezó a crearse y ensayamos en el patio del restaurante. Okay. Entonces no solamente fue la comida, ajá, empezó a crearse una comunidad muy linda. Una amiga, en un evento que estuvimos una vez en una fiesta, conocimos una chica colombiana que se llama Daniela, ella es muy conocida acá, canta lindísimo, y le dijimos, Daniela, ¿quieres ir a cantar? Y empezó Daniela a ir a cantar, y empezó entonces músicos, baile, empezaron a crearse muchas cosas bonitas alrededor del restaurante. Uh-huh. Entonces, y ahí fuimos entendiendo que más que nada era una experiencia. Así es. ¿Sí? Empanadas, te juro que hay colombianos que hacen empanadas muy ricas, ¿sí? Uh-huh. Arepas también, patacones también.
pero realmente era la identidad y la comunidad lo que estábamos creando, esa diáspora que se está empezando a crear acá, porque empezó a llegar mucho colombiano de un momento a otro. Entonces eso creo que fue el impulso de Macondo. Ahora que acabas de mencionar el nombre, me gustaría saber de dónde salió el nombre Macondo. Eso fue Germán, él es el creativo. él lo sueña, yo trato de ejecutarlo. Ella me tiene mucha fe. Sí. Qué bueno. Porque sí, normalmente yo ese sueño mucho y voy diciendo, pero Luz tiene como la manera de llevarlo de ejecutarlo. a ponerlo en el piso y decir, ok, ¿lo quieres hacer? Entonces tienes que hacer esto y lo vamos a hacer. Y eso nos ha funcionado mucho. Macondo, pues, siempre 100 años de soledad, que es el libro de donde nace Macondo, pues es un libro que me gusta mucho, que siempre que leo, siempre que vuelvo y lo repaso, vuelvo y me encuentro con cosas que no me acordaba o que no leí bien o que bueno. Se te pasaron. Exacto, porque es un libro realmente con una magia especial. Y tengo un compañero de mi colegio en Colombia que tiene un restaurante en Sao Paulo, en Brasil, y se llama Macondo. Entonces yo lo veía por redes y todo y siempre yo decía, ese nombre es muy lindo. O sea, es un nombre que identifica mucho a alguien que le conozca Colombia y que lo vea, pues va a decir, Macondo, Colombia. Y pensamos muchos nombres, porque hicimos muchas posibilidades de nombres, pero siempre Macondo, yo decía es que es muy fácil Macondo, además porque el nombre como marca para mí, digamos desde el punto de vista de marketing, tiene muchísima recordación y no necesitas reducirlo ni ponerle nada más. Uh-huh. Solo diciendo Macondo ya generas que mucha gente lo va a decir. Y entonces ya un día donde le dije, Luz, se tiene que llamar Macondo, o sea, no le demos más vueltas, va a ser así. Y empezamos, para ese festival nos pidieron un logo y ya hicimos ahí varios intentos de logo y le pusimos Macondo y ya se fue así. Pero ahí ya apareció Julián, entonces Julián nos hizo el logo, él es el esposo de mi hermana, en ese momento no estaba acá, estaba en Colombia y nos diseñó el logo, él es artista, entonces diseñó el logo y nos mandaba por WhatsApp, nos mandaba las imágenes demás. Ahorita ya Julián está acá. Y cuando mi papá vino el primer viaje nos trajo los bocetos que él había hecho a mano del logo. Entonces ahí, y ahí es artista, buscamos... O sea, él no es diseñador, sino es un artista. Sí, pinta. Sí. Lo hizo a mano todo. Y ahí miramos Macondo está registrado acá, no está registrado, y lo registramos. Pero no existía todavía el restaurante. Claro. Registramos la marca antes. Oh. Sí. Es como que compraron la podadora antes de tener la casa. Así es. Como la canción de Arjona. Porque veníamos y decíamos, ¿cómo vamos a hacer? Intentamos un food truck, fue lo primero que intentamos, pero en ese momento no teníamos los recursos. Había una posibilidad, pero no estábamos totalmente convencidos. Y además, yo siento que una de las grandes cosas que comencé a entender acá es que tocaba aprender de todo. O sea, de todo cuando me refiero de todo, o sea, no solo de cocinar, sino qué tienes que hacer para montar un food truck. ¿Cuál es el food truck que tú necesitas? Porque no es solo la idea de, voy a montar un food truck. Cuando tú ya comienzas, hay diferentes tipos de food truck. O sea, hay food truck donde tú puedes hacer un tipo de comida y hay otros donde puedes hacer otro tipo de comida. Y va desde que lo construyeron, desde que hicieron el food truck. Entonces, obviamente era como entender que acá el proceso para que tú tengas legalmente algo, con permisos, con todo, pues tiene que venir desde lo que tú tienes en tu cabeza, que es el menú, hasta lo que vas a llevar a la realidad. Entonces, claro, no era solo ir y conseguir un food truck, no era de eso solamente. Tenías que, no, es que yo voy a hacer empanadas, arepas, bueno, lo que voy a hacer, no, entonces yo necesito este tipo de negocio o este tipo de food truck. Entonces, a veces uno tiene que empezar a aprender primero, leer muy bien lo que
se exige aquí, que realmente se exigen muchas cosas para que cuando ya lo puedas llevar a la realidad, pues sea muy sencillo los procesos de permisos y de visitas que hacen de rutina aquí para que tú puedas comenzar a operar legalmente. Entonces, sí, como que en ese momento nosotros no íbamos a poder, porque no era el momento. Luego ya pues tuvimos el local por 2 años. Casi 2 año y 7 meses. A ver, ahí entremos un poco en contexto ya del emprendimiento. Empiezan con un local físico, Sí. que me comentaste que estaban haciendo. ¿Cómo fue el proceso para, sobre todo esto enfocado a personas que están aquí o que quieren venir? Y muchas veces creemos que es como en nuestros países. Y para mí poner un restaurante, yo tuve un restaurante hace muchísimos años en Ecuador, sin saber cocina y todo eso. Y lo puse, al final se me pasó en la cabeza y dije, lo voy a poner y solo necesitaba dinero. Pero aquí no es así. Aquí no necesitas solo el dinero, necesitas como así. Y a mí me llamó la atención del food truck porque venía meses atrás conversando con una persona que trabajaba en un food truck en Vancouver, que es muy conocido, una marca grande que ya tiene muchos años, tiene como 5 locaciones. Y el señor vende comida árabe, pero solo tiene food trucks. Y él que trabajó ahí ganando el básico, me decía, ¿tú sabes cuánto factura diario ese food truck en una especificación, en una locación específica? Le decía, no sé, yo calculo que 2,000, 3,000. Me decía, no, entre 8,000 y 12,000 diarios. Y yo le decía, es una locura. Dice, imagínate, eso tiene 4 o 5, casi en el mismo nivel, mucho más cuando son los weekends y cosas así. Yo vine con la idea cuando recién llegué y me di cuenta de que pasó lo mismo. Aquí no hay, yo soy de Ecuador y no hay comida ecuatoriana, no tenemos un restaurante, no tenemos un food truck, no tenemos a alguien donde puedas decir, quiero ir a comer esto y sabes a dónde ir. Sí. Ahora hay muchos emprendimientos de ecuatorianos que te venden el fin de semana encebollado, te venden comida que a nosotros nos gusta, pero no es lo mismo. Primero porque no sigues una receta, ¿no? Va a depender de cómo lo hagan. Y segundo, decía, yo quiero un restaurante. Yo cuando vine con eso de que quería poner un restaurante. Pero empecé a averiguar, hice un estudio de marketing, un estudio de mercado y necesitaba entre 150,000 y 200,000 dólares. Al inicio dije 100,000. Seguí investigando, crecía más. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a tener un local y después cómo decidieron, sabes, que no vámonos por el food truck? Pues mira, desde el tema de negocio, porque la historia de negocio que yo cuento es diferente a la que cuenta Germán desde todo lo que ha sido adaptar nuestra cocina a que no solamente los colombianos nos compren, sino poder tener una cocina para más personas. Pero desde el punto de vista de negocio, hay muchos retos en los que uno se enfrenta, sobre todo el tema de las estaciones, porque pues tú no traes en tu cabeza que en verano hay que trabajar muy duro para que en invierno pueda sobrevivir, ¿sí? Y los costos fijos siguen, ¿sí? Entonces, digamos que yo digo que nosotros fuimos muy arriesgados de empezar, fuimos siempre muy de mucha fe, con mucha fe, eso creo que lo hicimos, gracias a Dios lo tuvimos, pero cuando empezamos nosotros a entender que el mercado colombiano, si bien estaba creciendo acá, era muy pequeño para llegar a esos números de 8,000 o 10,000, ¿sí? Entonces fue cuando Germán empezó a mirar cómo nosotros podíamos hacer que la gente que no era colombiana se atreviera a probar nuestra comida, porque ese era el gran reto, ¿sí? Uh-huh. En el local en el que estuvimos creo que fue una bonita experiencia. Más que nada, la razón por la que lo cerramos es porque queríamos hacer, ya Germán tenía muchos más conocimientos y él ya quería comprar otros elementos de cocina, quería hacerle adaptaciones y ahí no podíamos. Fue infraestructura el problema. Por la infraestructura, realmente. Entonces... Porque el negocio estaba funcionando bien. Sí. Sí, funcionaba, pero sí es una construcción vieja. Sí. Y no permitía que hiciéramos
cosas que queríamos instalar. Traer otros elementos de cocina que nos hubieran optimizado tiempos, nos hubieran permitido hacer otras recetas, demás. Entonces, ahí fue cuando volvió la idea del food truck. Pero perdóname, te hago una pausa ahí. Mi pregunta era enfocada al proceso antes de. ¿Qué tan complicado es ponerse un local físico y tener ese local, digámoslo así, de un restaurante funcionando? Pues mira, casi que la respuesta Germán ya le había dado, y es que todo depende del menú. Realmente, ¿qué tanto quieras tú hacer? Si eso que tú quieres hacer requiere freidoras o no requiere freidoras, si requieres una campana extractora o no requieres una campana extractora. Entonces, todo como que está conectado, porque desde ese menú que tú quieres presentar es que tú debes buscar el local y debes ir a la ciudad a preguntar si eso realmente puedes montarlo, ¿sí? Luego que tú tienes ese aval en planeación, ¿sí? Pues ya el tema de los permisos ante Island Health y ante los bomberos o ante la entidad de salud, porque Island Health en Victoria, pero en Vancouver son otras entidades, realmente no es tan complejo, ¿sí? Yo pienso que más que un tema económico, ¿sí? Es que tú hagas un muy buen ejercicio de planeación, ¿sí? Y a veces uno como emprendedor quiere arrancar y los números son muy importantes, porque no solamente que tú digas quiero vender esto, pero a quién se lo voy a vender y a qué precio se lo voy a vender, y hacer todo tu business plan realmente es muy importante, ¿sí? Económicamente tú puedes arrancar sin mucha inversión, realmente, ¿sí? Si tu menú es sencillo, pero también tiene mucho que ver en dónde estés, qué posibilidades de locales hay. Cuando estaba haciendo mis estudios aquí en Victoria en Business. Tuve un curso de Project Management y mi proyecto de curso fue el restaurante. Y mi profesora me dijo, estás loca. ¿Cómo se te ocurre a ti que vas a hacer un restaurante en la ciudad que tiene más restaurantes por persona? O sea, acá hay demasiados restaurantes. ¿Tú has investigado, Luzaida, cuántos restaurantes se abren y se cierran en Victoria? Le dije, sí, pero no hay colombianos. Entonces, sí, esa locura y ese deseo de arrancar yo creo que es lo más importante. Pero tienes que hacer la tarea porque bueno, y la mano de Dios, o sea, que te ayude y te ponga que las cosas se den, porque, como decía Germán, hemos encontrado personas, hemos encontrado muchas oportunidades que nos han ayudado mucho, ¿sí? Entonces, sí veníamos nosotros con un capital de Colombia, que cuando tú lo traes acá tú dices, pero es exactamente. Trabajamos muy duro, porque a pesar de eso, fue una de las razones porque abrimos el restaurante, pero nunca paramos de hacer otros trabajos. Entonces, trabajamos en el restaurante y hacíamos otros trabajos, y casi que todo lo que ganábamos era para meterle al restaurante, porque todo eso tiene... Reinvertías en el y tienes que llegar a tu punto de equilibrio, claro. ¿sí? Entonces, yo creo que si alguien tiene el deseo de iniciar y siente que realmente es algo que le gusta, todo lo demás se va a ir dando, ¿sí? Y tú en comida puedes empezar desde una cosa muy simple, muy simple. Hay gente que tiene modelos de negocio que son restaurantes que son los ghost restaurants, que llaman, que es, tú no tienes una locación física, vendes online, pero tienes una commissary kitchen, o sea, lo estás haciendo legalmente, ¿sí? Entonces, no necesariamente tienes que meterte a pagar una renta de $5,000 al mes, no necesariamente tienes que comprar equipos que te cuesten $100,000, ¿sí? O sea, hay muchas alternativas para hacerlo, si ese es el objetivo que tienes, porque creo que parte de lo que nosotros hemos logrado es que nunca hemos perdido el objetivo, a pesar de muchas cosas que han pasado alrededor. Entonces, sí, y conocemos mucha gente que acá hace cosas súper lindas con comida y no tienen un local, pero cumplen con la normatividad. Entonces, tienen su commissary kitchen y cuando van a una feria tienen sus permisos, ¿sí? Para poder asistir, venden online. Entonces,
es algo que es posible hacerlo, pienso yo. Ya si tú te quieres montar en un modelo de restaurante con atención en la mesa, eso es una inversión de otro nivel. Claro. Que también se puede hacer, pero en nuestra experiencia y la principal razón por la que nos pasamos al food truck fue por cash flow. Porque realmente estar en eventos te da flujo de caja. Claro. Y cuando tú tienes un negocio necesitas dinero para mover el negocio. Entonces, eso creo que fue el cambio más acertado. ¿Y cómo salió el food truck? Me contaron internamente que duraron 6 meses en construirlo. ¿Cómo empezó? Bueno, cuando terminamos lo del local, dijimos, bueno, nos vamos para otra locación o definitivamente buscamos otra opción. Intentamos otra locación, pero parecía que no era muy demorado y parecía como que no funcionaba, y obviamente era un tiempo en el que no continuamos porque toda la gente nos escribía dónde van a estar, qué van a hacer, incluso atendíamos catering, entonces íbamos a lugares, entonces ahí la gente, pero van a seguir, nosotros sí, ¿dónde? No, todavía no lo nosotros tenemos. Decíamos, no les podemos contar, pero no les podemos contar, no teníamos el lugar, pero pues era ya en planes, era como para mantenerlo ahí. Yo tengo un amigo que ha conocido antes que me había ofrecido ya un food truck porque él los hace él trabaja en un lugar donde hacen todo esto de stainless, de acero inoxidable. De acero inoxidable para cocinas. Y él compra como el carrito, el trailer, sí, y los empieza a adecuar. En su tiempo libre va haciéndolo. Entonces él lo hace, digamos, la gran ventaja de él es que él lo hace con las normas que pues ya sabe porque trabaja en eso. Entonces eso es muy importante cuando uno va a hacer el por supuesto, saber las normas que te van a exigir para no invertir y después que te digan, no, eso lo tienes que bajar porque no te lo van a aceptar. O eso tienes que invertir más porque te faltó eso. Claro. Sí, y sobre todo, más que nada, bomberos son los que tienen más normatividad al respecto. ¿Sí? La normatividad de salud es muy estándar, pero la normatividad de bomberos y la renuevan. Y el año pasado, mientras que estábamos construyendo el food truck, lo renovaron. Cambiaron todo. Nos tocó hacer cambios. Entonces ya él, ya como que un día le dije a Luz, voy a ir a preguntarle, o sea, solo. Y le escribí y me dijo, sí, acá tengo uno, ven y lo mira, lo estoy haciendo. Entonces ya fui y lo miré y yo le dije, no, está buenísimo, está espectacular. Y yo le dije, a Luz, está lindo, de verdad, deberíamos comprar. Tiene lo que necesito. Sí, yo lo vi y le dije, está buenísimo. Él es el que sueña. Y entonces al principio, pues, obviamente siempre hay como, pues, esa discusión de los dos de si es, no es, cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a pagar. Hasta que ya nos sentamos con él, él nos dio hicimos los números. Hemos dado, como dice Luz, con gente que son extraordinarias personas. Él también dijo, él desde el principio me dijo, yo sé que ustedes sí lo van a hacer bien, entonces tranquilos, yo les puedo ayudar así. Y realmente el inicio fue muy ayudado con él, o sea, muchas cosas que él era el que movía, nosotros no teníamos el track para jalarlo. Claro, la camioneta. Y nos hacía el favor de movernos. Entonces él nos lo vendió, pero él era el que lo movía. ¿A dónde? No, yo voy. Y luego otro amigo también nos ayudó. Sí, o sea, eso ha sido amigos tras amigos que nos han ayudado. Y capital también, familia que nos prestó el dinero, o sea, muchas cosas que Dios como que fue poniendo ahí en el camino. Hasta, la historia de yo trabajo para una compañía de limpieza acá como gerente de operaciones hoy en día. Y él también nos ayudó en muchas cosas, el dueño de la compañía, o sea que como que todo se fue cuadrando. Dios puso todas las fichas en el camino, entonces se dio. Sí, es que digamos que llegando a lo que tú habías preguntado, yo pienso que el que quiera montar algo de comida, primero que tiene que hacer es el Food Safe. Tiene que hacer ese curso, porque ese curso le va a abrir la puerta para lo demás. Si no tiene Food Safe, en muchos lugares le van a decir, ¿tienes Food Safe? Y entonces lo que veo yo que mucha gente hace es muy
lo veo aquí de los que tienen food truck aquí, es contratan a alguien que sí tiene food safe, pero entonces tú ya tienes que contratar a alguien. Ya es un gasto. Exacto, entonces y si estás iniciando pues va a ser más Obviamente. difícil. Entonces siempre haz el food safe, luego define tu menú muy bien, o sea, de verdad a conciencia de tus capacidades y de lo que tú consigues aquí, todo lo que tú puedes hacer, ¿sí? Y luego de que defines tu menú, tienes que ir a Island Hell o a Coastal Hell en Vancouver o como se llama en cada lugar, y ellos tienen unos parámetros que tienes que cumplir y unos formatos que tienes que llenar. Lo que he aprendido, pues, que cuando yo he llenado esos formatos, es que entre más simple sea lo que tú tienes que explicar, es más sencillo que te aprueben. Entonces, si vas a hacer por ejemplo, un encebollado tiene bastantes cosas. Hay que hacer hartos procesos. El que lo va a escribir lo tiene que pensar de una manera sencilla. Porque el que lo va a leer no sabe que es un encebollado. Es diferente si tú le mandas alitas mac and cheese o hamburguesas o el poutine. Ya sabe. Pues yo creo que ni leen. Pero claro, a nosotros nos pasó al principio que nosotros escribíamos empanada. Claro, ya comienzan, oye, ¿qué es la yuca? Sí. La yuca es no sé qué o no sé. Claro, entonces tú comienzas, o sea, tienes que empezar a explicar un poco de cosas que para ti son obvias, pero no para la persona que lo va a leer. Entonces, y así mismo eso que te va a pasar ahí, igualito te va a pasar cuando ya estés de frente atendiendo, que es lo que nos pasaba al principio. Por ejemplo, la pregunta que más nos hacen a nosotros es ¿qué es hogao? Que hogao es una salsa. Es el dressing que se usa. El dressing que hacemos en Colombia. Todo el mundo sabe que es hogao en Colombia. De hecho, los colombianos dicen, no, sin hogao, con hogao. O sea, sí, o llegan, ¿tienes hogao? Sí. Pero entonces ya cuando uno lo pone en el menú y la gente lo lee, entonces Pero sí, expliquemos qué es el hogao para las personas que no lo sabemos, porque esto, ojalá quiero que todos los colombianos lo escuchen, pero estoy seguro estamos con público en Estados Unidos, en México, en Ecuador, entonces cuéntenos qué es el hogao. Pues, el hogao es un guiso, es guisar tomate, cebolla, ajo, achiote, y entonces de una parte de Colombia te van a decir, no, yo le pongo tal cosa, y otros de otra parte de Colombia te van a decir, no, va así. O sea, tiene varios ingredientes adicionales, pero normalmente tomate, cebolla, ajo y un aderezo, una especia, que en este caso nosotros usamos achiote, pero en Colombia le llaman color, o bueno, en cada lugar lo pueden hacer. Hay gente que le pone azafrán, bueno, sal, y eso lo cocinas, lo salteas, digamos, y se le pone a todo. El tema del hogao es que se le pone a todo, al patacón, a los frijoles, a la carne. O sea, hay muchos platos en Colombia que la salsita que tiene acompañándola es va el encima, hogao. ok, ¿Sí? va. Es eso, pero obviamente cuando ya, volviendo a lo de cómo lo debes hacer, cuando tú construyes tu menú y pones ese tipo de cosas, entonces te van a preguntar qué es y cómo lo vas a hacer. Porque lo que le interesa a las personas, a las entidades de aquí, es cómo lo vas a hacer, porque quieren ver si lo que tienes que cumplir todos los procesos, sobre todo de cuidar la higiene y cuidar. Y más que nada, la preocupación de las entidades de salud es que nadie se intoxique. Exacto. Punto. O sea, no hay otra preocupación. Entonces, que no te inventes una nueva especie que trajiste de donde sea, porque aquí no la comida. Ni siquiera eso. Más que eso es el tratamiento que tiene la comida. Cómo te llegan el producto, si tiene que venir en una cadena de frío, llega en una cadena de frío, cómo lo mantienes, cuando lo preparas, cómo lo procesas, cómo haces que llegue a la temperatura que tiene que llegar, cómo lo almacenas. Y eso es la razón principal de por qué algunos negocios deben operar en commissary kitchens, en estas cocinas rentadas. Porque si bien preparaste para el catering o preparaste para ir a un market, esa comida que estás preparando hoy la vas a ir a vender mañana, entonces cómo la almacenaste en la noche, ¿sí?
para que nadie se intoxique. Esa es la historia. Ese es el interés. Ese es el fin de la entidad. Sí. Qué chévere. Ahora me gustaría preguntarles un poco cómo entraron al FIFA Fan Fest, que es lo que nos llevó. Bueno, Juntaste las dos pasiones, el fútbol y la cocina. Sí, para mí era un sueño. Poder estar en el Mundial era un sueño, pero digamos que es que cuando uno lo ve desde televisión, uno se imagina una cosa y otra es cuando ya está uno aquí y lo vive. Y sí era clave pues lo que te digo, que unos amigos míos me contaron, me dijeron, no, olvídate del estadio, sí, eso es maravilloso, y el himno, y cantas el himno, y súper lindo, y te ves el partido, y gana o pierde Colombia, extraordinario. No, el lugar donde se une toda la gente y donde vas a vivir la pasión de fútbol desde todas las partes del mundo es en el Fan Fest. Entonces, esa idea sí me venía a mí rondando todo el tiempo desde que llegamos. Yo le decía, no, te estás loco, ¿cómo se te ocurre que vamos a meternos en eso? No, si eso ni siquiera va a ser en Victoria, no. Entonces llegó un día sí por fin llegó el formulario, Luz lo llenó. Yo decía que no, pero yo fui la que apliqué, ¿no? Lo llenó, pero ahí ya digamos que se voltean los papeles, ahí yo como que dije, no, nosotros... Pues en Vancouver, ¿cuántos food trucks hay? Claro. ¿Cuánta gente habrá aplicado? Perdóname, yo lo llené y no le dije. Entonces, porque normalmente estamos buscando todo el tiempo dónde aplicar. Y cuando apareció, yo yo lo llené y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y lo llené. Y luego le dije, apliqué para el Fan Fest. Y entonces ahí Germán empezó. Yo dije, no, eso no creo que nunca nos llamen. Porque va a haber, incluso yo apliqué para voluntario de la FIFA, porque yo dije, no, de algún modo así sea un fin de semana voy a estar allá. Entonces yo apliqué a eso, pero salía como estás en la lista y yo, no, está como complicado. Entonces, pero pues yo lo veía lejos, hasta que en diciembre... Bueno, en enero nos llegó la invitación, nos llegó, ustedes han sido seleccionados para participar en la FIFA. No, pero llegó primero uno, ¿ustedes todavía quieren estar? Algo así como ustedes... No, ahí nos llegó la invitación donde nos decían, ustedes han sido seleccionados y ahora lo que tienen que hacer es llenar estos formularios y pagar un depósito y ya les iremos contando en adelante cómo es el proceso. Y ahí fue entonces ahí empecé yo, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y Germán que sí, y otros días el que sí, yo que no, o sea... Sí, eran muchas dudas porque decía 25,000 personas diarias. Sí. ¿De dónde saco tanta materia prima, tantas cosas? ¿Cómo vamos a hacer? Y en tu ciudad que no es tuya, exactamente. Y ahí fue cuando nos dijeron, ¿ustedes siguen interesados o no? Porque pasaban los días y nosotros seguíamos los dos, que sí, que no, que sí, que no. Entonces ya un día Yori, que fue como el que encargado, nos llamó, además extraordinarias personas, porque de verdad, una super persona. Personas, nos llamó y nos dijo, ustedes de verdad... ¿Qué dudas tienen? Están dudando en estar Dígame acá. qué dudas tienen. Y empecé yo, y es que el hotel, y es que el permiso, y es que los bomberos, y yo tenía toda la lista de los peros. Y él empezó a resolver las inquietudes. Entonces, para nuestra sorpresa, una entidad súper organizada. Sí, Todo lo tenían claro, todos los procedimientos documentados. Casi que nosotros lo que teníamos era que alistar maleta y arrancar. Y bueno, ya el tema, hay una gran ventaja y es que gran parte de nuestros proveedores están en Vancouver. Entonces eso facilitaba las cosas. Pero también teníamos que llegar a buscar otros proveedores que acá teníamos que allá, sobre todo en el tema de las carnes. Claro. Entonces, ahí teníamos que mover el carro. Nosotros no teníamos, hasta ahora fue que compramos la camioneta, pero antes no teníamos cómo mover el carro. Entonces, ¿quién nos va a mover el carro? ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y los niños? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Y la perra? ¿Y el gato? Y el tiempo aparte, ¿no? Porque yo era... Yo llevo casi 5 años trabajando con ellos, entonces yo me senté con mi jefe y le dije, tengo que decirte algo, entonces dije, vacaciones. Llevo 5 años sin pedirte vacaciones, creo que te va a pedir 6 semanas. 6 semanas, Luz. Y le dije, sí, mira, el proyecto es este. Dijo, listo. Hágale. No, y yo estaba estudiando, entonces también sentarme con el director del college y decirle, es que no voy a estar un tiempo, pero
voy a estar cocinando. Pero él como que Voy a estar en prácticas constantes. yo le dije, me dijo, ¿dónde vas a estar? Le dije, en Vancouver. Pues vétete a un evento acá en Victoria. Yo le dije, no, es que es el FIFA Fan Fest. Y él, pues obviamente acá no hay esa cultura de fútbol. No, ellos Claro. no Entonces él no la relacionó eso. al principio Ajá. y me dijo como, no, está muy difícil, yo no veo que Te podamos voy a ayudar. hacer, pero me dijo, escríbeme el evento, el nombre del evento. Yo se lo escribí y como a los 2 días me dijo, tú vas a estar en lo de la FIFA. Yo le dije, sí. Y ya todos los instructores me decían, tú vas a meterte en lo de la... Eso es grande. Y yo, sí, es grande. Ok, vamos a dejar pero claro, fue como que los dos, porque todo pasó al tiempo, o sea, como que no sabíamos si íbamos a ir o no y teníamos que seguir con todo lo demás. Pero sí fue no solo llegar y estar ahí, sino conocer tanta, porque conocimos los otros food trucks, nosotros no habíamos tenido esa posibilidad de conocer de otros lados. Y son gente con mucha experiencia, o sea, todos nuestros vecinos son gente que lleva Ese perfil muchos que años. tú decías, de 5 camiones, de 2 camiones, 3 camiones, 12 años en Todos. el negocio. Y todos nos miraban como, oh, es muy bonito tu camión, ¿cuánto llevas? No, estamos... año. Y venimos de Victoria, oh. Y precisamente eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque primero en Vancouver solo hay un restaurante colombiano que ya es conocido, pero encontrarme con un food truck colombiano con ese estilo y la fila que había, dije, por eso te digo, o sea, eso fue lo que a mí me llamó la atención y me quedé más sorprendido que dijeron, no somos de Victoria. Y Victoria es una isla más pequeña, ¿no? O sea, como dices, cómo se arriesgaron a empezar algo en un lugar donde no hay tanta gente, porque aquí no hay la cantidad de gente que hay en Vancouver, por ejemplo. Y eso fue lo que me hizo llamarles la escribirles, decirle, oye, me interesa su proyecto, me interesa conocer qué hicieron, cómo lo hicieron. Y obviamente siempre felicitarles porque a mí me gusta apoyar, aplaudir a estas personas que emprenden Muchas como gracias. ustedes. Así que me alegro mucho y vamos cerrando un poco. Entonces, ¿cómo terminó el FanFest? ¿Fue al final lo que esperabas? Espectacular. Sí, sí, me sentí, digamos que adicional a todo lo que pasó en el FanFest, pues pasó algo que no sabíamos que iba a pasar y es que Colombia Para viniera a jugar a Vancouver. Claro. No, porque iba a jugar el Mundial acá Sí, cerca, sí, es cierto. pero no, o sea, no sabíamos que iba a jugar en Vancouver y resultó jugando en En Vancouver. Vancouver. Y ese día fue un dilema porque era, ¿será que mejor cerramos y vamos al partido? Nosotros vamos a estar en Sí, el claro, partido. y yo al otro lado, yo, pero ¿cómo ¿Qué, vamos qué, a qué? cerrar? Ya estamos acá en esto. Y mis hijos, pero es la única vez. Pero yo, pues digamos que ahí hubo algo que pensé, claramente dije, nosotros vinimos con un objetivo que Claro. fue este, Claro. vamos a continuar aquí. Hubiera sido espectacular haber entrado al estadio, sí, pero vivimos fuimos al banderazo, estuvimos con la gente. Fueron y al hotel, me imagino, fuimos al afuera. hotel, sí, todo eso, y de verdad fue muy bonito luego comenzar a ver a toda la gente que iba a nuestro camión, nos decía, ay, es que los colombianos, el ambiente que pusieron los colombianos en el mundial hace falta, no los deben haber eliminado. Para nosotros había gente que decía, yo fui al partido de Colombia, me acuerdo un japonés que nos dijo, yo fui al partido de Colombia porque me gustó el ambiente de los colombianos. Sí. Y yo me sentí ahí como un colombiano más y me metí, y cuando cantaron el himno para mí fue wow, y bueno, entonces fue como muy bonito entender que si la gente pensó otra cosa de nosotros. Nosotros el primer día que abrimos en el FanFest hubo una persona que fue y le preguntó a Luz, ¿qué tienes? ¿Qué nos ofreces? Y Luz le dijo todo lo que había y el señor dijo, ¿y no tienes cocaína? Y fue súper incómodo. Wow. No, yo quedé, Y nosotros yo lo como- miré. No, Pero- yo no me preguntó si tenía cocaína. Yo le dije, ¿has probado la comida colombiana? Y me dijo, no, solo la cocaína. Ya. Yo creo que la cara que yo le hice a ese señor le dijo todo. Se volteó y se fue. Y Wow. ese día estuve súper incómoda porque yo dije, no Claro, porque puede ser que nosotros estamos haciendo todo esto, mostrando que es Colombia y la gente sale con esa tontada. O sea, no. Claro. Y que nos duele tanto a los colombianos. Entonces, y tú no vas a creer, pero al otro día el señor volvió y me dijo, discúlpame. Perdón. Estaba en un muy mal día.
y nos compró comida y le vendimos la comida y se fue el señor. Okay. Pero después comenzar a ver que la gente decía, oh, tan bonito el ambiente, oh, qué bien, que ya no nos hablaban de eso, porque a nosotros nos pasa mucho del camión, que llega alguien siempre nos va a decir Sí, la gente eso, es el comentario. y ya estamos acostumbrados, pero aquí fue como venir y decir, oh, qué ambiente tan, como ustedes caminaban, siempre bailan, siempre se ríen, están todos felices. Entonces yo decía, ok, pues, y en ese momento que todo esto está pasando, en Colombia está súper dividido por el tema político, pero no se vio acá. Sí. Acá se vio una sola Colombia en un solo plan. Entonces eso para mí fue muy bonito sí dimos a entender otra cosa y deberíamos aprovecharlo. O sea, como comunidad, yo digo que cuando nosotros montamos Macondo, lo que yo te decía en el carro, pensamos, van a venir colombianos, ¿cierto? Pero no, a Macondo llega gente de México, llega gente de Ecuador, llega gente de Perú, llega gente de toda Latinoamérica, de todo. Y somos una comunidad muy bonita. Sí. Los latinos somos una comunidad muy bonita y transmitimos cosas muy positivas, pero a veces nos vemos como islas. Nos vemos cada uno unos de una forma, otros de otra, que no se ve, por ejemplo, con los árabes, que ellos cuando jugó Egipto, pero uno veía ahí eran sirios, del Líbano, bueno, no eran solo de Egipto, y ellos todos estaban apoyando a Egipto. Y uno ya les pregunta, no nací en Egipto, pero quiero estar con ellos, ¿sí? Entonces, eso mismo lo podemos lograr nosotros porque somos comunidades muy bonitas. Muy parecidos. Todos somos muy parecidos, todos sonreímos y bailamos siempre. Ninguno tiene como una cosa diferente. Nuestro ritmo, nuestras cosas, pero lo hacemos. Y somos muy de al abrazo, de la risa, del cariño. Sí. Y eso le tenemos que sacar más provecho. Porque acá, pues no son todos así. Sí. Y eso me pareció cuando ya uno está ahí, cuando estábamos en el FanFest y llegaban esos momentos donde uno veía solo latino, incluso los brasileros, que también son igual a nosotros, como se veía que la gente, o sea, la fila sí, porque nos iban a comprar, pero también había un grupo de gente ahí que se ponían a hablar, porque sentían como que, acá puedo hablar, podemos estar solo nosotros. ¿Sí? Y bailar. Y bailar. Entonces, sí, eso le tenemos que sacar un gran provecho. Y obviamente la comida transmite eso, es una gran ventaja de la comida, que permite que la comunidad se una, porque somos criados así, alrededor de la comida. Y al lado de eso, para mí, como familia, esto fue una experiencia espectacular. O sea, estar nosotros encerrados en ese espacio, en operaciones de 14 horas al día, trabajan, nos amamos, nos odiamos, nos enamoramos, o sea, no es fácil porque el reto era sacar las órdenes en 7 minutos y ver a nuestros hijos tan comprometidos con eso, llevando el reloj y tú haces esto, o sea, eso fue, creo que para ellos aquí el aprendizaje fue mucho mayor que cualquier colegio, cualquier universidad, cualquier trabajo, porque la pasión y el amor que le pusieron a eso fue súper lindo, creo que eso no se les va a olvidar jamás en la vida como experiencia. Exactamente. Tanto de vida como experiencia profesional. A punto que cuando jugó Colombia hubo un partido que les regalaron boletas, a todos nos dieron boletas para entrar al anfiteatro a verla en pantalla gigante. Y les decíamos, vayan, y ellos, no, nosotros no vamos a ir, nos quedamos acá estamos, ahí mira la fila, ¿cómo los vamos a dejar? Entonces, eso como familia el compromiso que fue espectacular. Y como negocio aprendimos mucho, al lado de toda esa gente maravillosa que estuvo allá, aprendimos mucho. Y imagino el cambio, hablando de negocio, el cambio de, no sé, 50 órdenes, de hacer 1000 en un día, debe ser. No, una locura total y que nosotros redujimos el menú porque era una de las limitaciones, los requisitos que nos pedían. Pero también la idea de Germán era que el menú fuera muy fácil de ejecutarse. Entonces, de cumplir los tiempos, como es, porque es un fast food, o sea, comida rápida, no puedes quedarte más tiempo. Y estábamos recibiendo órdenes cada 2 minutos en los rush, entonces
O sea, no podíamos estar nosotros teniendo un menú complejo. Creo que todo eso fue muy bonito, muy acertado. Creo que en cocina nada es perfecto, ¿sí? Para gustos los colores, entonces, pero el general del feedback que recibimos nosotros de la gente fue muy positivo, muy, muy. Tanto de la comunidad colombiana como de los que no son colombianos. Imagino crecieron en seguidores, crecieron en marca. Sí. Hubo muchísima... ¿Es muy caro entrar al FanFest? Sí. Sí. Costoso. Sí lo es. Pero al final valió la pena. Total. Ellos son muy organizados. Hay que hacer una inversión grande, pero lo que uno recibe a cambio sí vale la pena. Sí, es como eso. Ese es el miedo al principio. Uno dice, le voy a meter esto, voy a invertir esto, ¿será que sí voy a recibirlo? Sí lo recibes. Y la organización de ellos fue impecable, porque cuando tú tienes un food truck tienes muchas cosas con las que lidias en logística, como el propano, el agua, la energía, el agua que sale sucia, las basuras, todo eso. Claro. Ellos tenían todo bien cuadrado. O sea, iban y nos hacían el refill del tanque de gas, teníamos agua todo el tiempo, energía todo el tiempo, el agua sucia salía cuando tenía que salir, las basuras, o sea, muchas cosas que cuando uno está en el negocio de food truck es un trabajo grande que tienes que hacer. Qué genial, me alegro que la experiencia haya sido como tenía que ser después de un mundial, de un FanFest, y que hayan podido vivir esto. ¿Qué se viene ahora para Macondo? Pues nos llegaron muchas cosas, muchas invitaciones otra vez a Vancouver, que estamos evaluando cómo vamos. Estamos otra vez, pero como que sí, que no, que sí, que no. Pero eso es muchas de las cosas que vamos a comenzar a evaluar. Hemos pensado muchas cosas, si vamos a necesitar otro food truck para poder estar aquí y allá, o si vamos a montar otra vez una locación. Acá o allá. Exacto, estamos en todo ese proceso. Digamos que se abrieron muchas puertas que desconocíamos, que nos han permitido ver el negocio de otro modo, porque aquí lo veíamos muy local, obviamente. Nos movemos aquí, estamos tranquilos, pero hemos visto que uno sí puede lograr con organización y sí con ambición, pues un poquito más o mucho más, y eso pues como que nos cambia la expectativa de lo que teníamos con el camión. Tenemos ya varias cosas, vamos a volver a Vancouver en estos días, entonces vamos a estar otra vez por allá en otros eventos más pequeños, pero pues sí, eso es lo que viene por el momento. Así que estén pendientes de las redes de Macondo. Como siempre, al final les voy a pedir sus redes, van a aparecer ahí para las personas que están ahí y para las que no, que conozcan un poco de su emprendimiento. Y yo siempre he dicho, a veces hay muchas personas que están en otros países y que les puede servir esta información, porque Canadá y Estados Unidos se parecen mucho en el tema de cómo llevar el negocio, de la economía y esas cosas. Vamos a ir cerrando ya la entrevista, que ha sido muy, muy bonita, muy llena de valiosa información y bonitas experiencias. ¿Qué es Dios para ti, Luz? Para mí todo, realmente. Soy muy creyente y te diría que para mí nada de todo lo que nos ha pasado en la vida es sin un propósito. Sí, clarísimo que no se mueve un árbol sin el propósito de Dios, y nosotros como familia sí hemos puesto en manos de Dios cada día todo esto que estamos haciendo, todo lo que, porque desde que salimos de Colombia fue emprender. Desde que arrancamos a meter todo en esas 5 maletas, estábamos emprendiendo. Entonces, soy muy pegada de Dios. Para mí, Dios es muy importante. ¿Cómo estás tan cerca de Dios? ¿Qué haces para estar cerca de Dios? Realmente mi comunicación con Dios es constante. Nosotros desde Colombia, yo de hace muchos años atrás empecé a pertenecer a iglesias cristianas. Nunca estuve en una sola.
he pasado por muchas. Pero como que yo entendí siempre que lo importante era mi relación con Dios. Pasara lo que pasara a mi alrededor, conocer a las personas que conociera, he conocido incluso personas que creen y dicen conocer de Dios, pero que a veces uno dice, oh my God. Como también he conocido gente maravillosa, es más la gente maravillosa que Dios me ha puesto en camino, realmente. Pero para nosotros como familia, y yo soy intensita, yo soy la intensa de esta familia, ¿no? Todas las mañanas orar en familia es lo más importante. O sea, para mí subirme al carro y no orar y llamo al que no está y lo conecto desde el teléfono y oramos todos, eso siento como que no arranca el día. Después el café. Pero Primero Dios y después la oración y después del café. Yo te preguntaba esto porque el día que conversamos yo creo mucho en la comunicación, en el conectar con la persona. Y cuando yo conversé contigo, que fueron un par de minutos porque era una locura, había mucha gente, tenías mucha fila, y sin embargo me regalaste esos minutos y sentí eso, sentía algo distinto, y estas ocasiones que hemos conversado veía que tenías algo que solo Dios te puede dar, esa emoción, esa paz, esa claridad, y por eso yo también estaba muy contento de venir a grabar con ustedes, porque y por eso me gusta este podcast, porque conozco y conecto con personas así. Qué chévere. Y siempre digo, algo es por algo, y en este caso siempre digo, aquí el común múltiplo es Dios. Creo que Dios está en tu corazón, y eso se siente, eso se transmite, y espero y estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo también van a sentir esa conexión, y de eso se trata. Así que, como yo siempre digo, para mí hay 3 pilares fundamentales. El espiritual, uno debe siempre estar conectado con Dios, creer en algo, no te estoy diciendo de una religión, sino con Dios. El cuidar tu cuerpo, que te alimentes bien, que hagas ejercicio, y el cuidar tu mente, que lees, que entra a tu cabeza, porque si tenemos un ambiente malo alrededor, vamos a generar lo mismo. Siempre digo que somos el promedio de las 5 personas que nos rodean. Entonces, es bonito conectar con este tipo de personas. Sí, gracias. No, nosotros súper felices de compartir esta experiencia que ha sido de mucho esfuerzo. Yo creo que el que haya emprendido desde salir de su país y luego llegar a pensar en montar un negocio y demás, realmente tiene que tener muchas ganas de hacer cosas en la vida, y esa fuerza es la que le da a uno Dios, y es la que uno realmente saca adelante. Y eso que tú dices de conectar, y de las personas que están a tu alrededor, la primera persona con la que tú hablas en la fila es mi hermana, sino que somos igualitas. ¿Ah, sí? Y ya luego hablaste conmigo. Ajá. Entonces, eso que tú dices es muy cierto, porque para nosotros no solamente es lo que nosotros como pareja o con nuestros hijos, sino también mis hermanas que están acá, mi sobrino que está acá, el esposo de mi hermana, mi papá. Todos hemos estado muy abrazados en este proceso, y como que todos nos hemos ayudado mucho y nos hemos llenado de muy bonita energía de salir adelante en todos los esfuerzos que implica arrancar en un país de ceros. Y a veces hacer negocios o trabajar con la familia se vuelve duro, porque mezclas las emociones, la economía, un montón de cosas, la presión externa, y a veces terminas hasta peleándote. Sí, total. Sí, en el FanFest un día que me fui atrás y me senté en la carpa. Eso pasa. Sí, pero ya luego nos amamos otra vez. Y es normal. Sí. Muy bien, yo siempre termino el podcast preguntando a cada uno de mis invitados que nos den la primera palabra que se les venga en las 3 que tenemos, que es aprende, emprende, viaja. Si tuvieras que dar tu experiencia, ¿qué crees que una persona debe aprender? Y la pregunta es para los dos. Yo creo que tienes que aprender que nunca terminas de aprender. O sea, eso es lo básico, porque
Tal vez cuando llegamos nosotros acá con 40 años, ya en teoría teníamos nuestra vida resuelta, ¿sí? Pero llegamos a aprender demasiadas cosas. De que siempre puedes seguir aprendiendo. Sí, realmente nunca terminas de aprender. Sí. Y si estás abierto a eso, vas a recibir muchas cosas bonitas en tu vida. Porque cuando no estás abierto a eso, empiezas a sentir frustraciones, empiezas a sentir decepciones, ¿sí? Entonces, si uno siente que uno es una persona en constante aprendizaje, hasta los errores los asimilas mejor. Por supuesto. Sí. Germán. Yo creo que, o sea, a mí me ha dejado, o he aprendido, que es aprender con humildad. Porque a veces uno comete el error de creer que sabe mucho, o que sabe más que el otro, o que se las sabe todas, pero siempre va a llegar algo que tú aprendes y tú dices, ve, yo no había pensado eso así, o no había querido atender a esa persona que me estaba diciendo, ¿por qué no haces eso mejor así? Por orgullo, por lo que sea, pero yo pienso que es aprender con humildad siempre. La segunda palabra es emprende. Y hace un momento dijiste, yo emprendí al viajar, y yo siempre digo que uno emprende, cada momento de su vida puede emprender, porque a veces salir a trabajar es emprender el viaje y emprender el día. ¿Qué crees que deberíamos de emprender? Comenzar, arrancar. Pues, mira, Cristian, yo siempre trabajé en Colombia como empleada de una empresa, pero como que en la cabeza nunca me sentí empleada de la empresa, ¿sí? Y emprendí muchas cosas en la empresa y vi crecer la empresa durante 17 años porque me di cuenta que cualquier idea inteligente que pudiera tener, cualquier oportunidad que pudiera identificar, pues depende de mí hacerlo o no, ¿sí? Entonces, estés en el papel que estés, seas empleado, decidiste ser independiente, decidiste hacer tu negocio, lo que sea, finalmente debes emprender lo que te gustó, lo que entendiste, lo que hiciste sin miedo. Sin miedo. Yo creo que tal vez esa es como de las cosas más importantes. Emprende lo que te gusta sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. ¿Sí? Lánzate. Y si no fue y ya está. Luego emprendes otra cosa. Exactamente. Hasta como empleado. O sea, si hoy quiero hacer esto en mi empresa, es la que trabajo de esta manera, y estás emprendiendo algo. Entonces, eso creo que hace que uno mismo esté buscándose su propio destino. Muy bien. Germán. Yo pues sí, pienso que el tema del miedo es lo más importante, y yo pienso que también cuando emprendas, escucha, pero no todo lo que te están diciendo a tu alrededor es así. Cuando nosotros íbamos a emprender Macondo, mucha gente cercana nos dijo, no, ¿por qué no haces mejor algo mexicano? O algo mexicano con colombiano, porque eso solo colombiano no van a vender, porque eso nadie le gusta, porque no. Yo me acuerdo que, y vino como mucho ese consejo, y hay cosas en las que uno tiene que ser terco. Si tú estás convencido de tu emprendimiento y estás convencido que lo puedes hacer bien, hazlo. Hazlo sin pensar que mucha gente, porque siempre va a haber alguien que te va a decir, no te metas en eso, no inviertas en eso, no te lances allá. Pero también, si tú estás convencido, ves que funciona, hazlo. Y lo que dice Luz es verdad, lo peor que uno le puede pasar es, no funcionó y hay que volver a hacerlo otra vez. Así siempre todo es en la vida, hay que volver a empezar. Entonces, no es tan grave. Al final, si no lo pudiste hacer, aprendiste y otra vez vuelves y emprendes. Yo pienso que nunca uno, hasta perdiendo, gana con la experiencia. Total. Y la última palabra es viajar. ¿Conocen algún otro país que no sea Canadá? Siempre pregunto, ¿a qué país te gustaría ir que no has ido, y a qué país te gustaría regresar de los que has ido? Oh, vaya pregunta. Sí conocemos otros países. ¿A qué país te gustaría ir primeramente, de los que no has ido? Que no he ido. Realmente
me llama demasiado la atención Vietnam. Para mí la cultura, la comida que es muy similar a la de nosotros, ¿sí? Siendo están tan lejos. Me llama mucho la atención. Allá no hemos ido, sí. Okay. Eso sí está dentro de mis checks. Sí. ¿Y a qué país quisieras volver de los que has ido? Yo creo que ahorita quisiera tener la oportunidad de volver a España. Sí. Sí, España está bonito. Sí. ¿Tú, Germán? Es que también me gustaría Asia. Ajá. O sea, me gustaría todo, o sea, todo eso que es, pues, no solo Vietnam, sino Corea y Singapur y Tailandia. Por el tema de la comida me llama muchísimo la atención y quisiera conocerlo. Y pues dicen que tienen unas ciudades, o lo que uno ve, hay un humorista colombiano que dice, sí, yo conozco Singapur, y le dicen como, yo lo conozco por internet. Porque entonces él entra y entonces ve las fotos. Entonces así uno, sí, yo conozco por internet, pero me quisiera ir a verlo. Y volver. Me gustó mucho Aruba. Me gustaría volver a ir allá a Aruba con mis hijos, porque solo fuimos los dos. Entonces esta vez quisiera que ellos disfrutar de las Aruba vacaciones. y Curazao, y sí. Me gustaría. Está muy bonita Aruba y Curazao. Singapur también está espectacular. Y hablando de comida, tiene una plaza en un como centro comercial donde tú entras y empiezas a ver, casi todo cuelgan allá, la comida se ve, o sea, ellos te lo ponen, los platos, todo lo que quieras saber, porque como no sabes los nombres, tienes que decir, quiero esto. Y yo cuando entré dije, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Cómo como tanta cosa? Pero sí, en cantidad de sabores, cantidad de colores. Y mucha gente dice, no, es que en Asia comen ratón, comen todo lo que se mueve. Y sí, pero al final lo preparan, lo saben hacer. Yo pienso que son muy abiertos a la cocina y te puedes encontrar con cosas muy ricas, muy buenas. Sí, total. Muy bien, chicos, muchas gracias por recibirnos en su casa. Por favor, digan cómo les pueden encontrar para que puedan crecer en sus redes. Si tienen dudas, no sé si están abiertos a que las personas les pregunten ahí. Total. Claro, para nosotros poder ayudar, siempre estamos muy abiertos a poder ayudar a las personas que se acerquen a nosotros. No somos celosos de pensar que se cree otro negocio colombiano, que al contrario, nos parece que eso va a ayudar a que cada vez se conozca más acerca de nuestra cultura. Entonces, es bienvenida a todas las preguntas que puedan hacernos. La forma más fácil de encontrarnos es en Instagram, @MacondoColombianCuisine. Ahí contesta hermano, contesto yo y ahí estamos. Genial, entonces ya saben, sigan a Macondo, compartan este episodio, seguramente muchas personas les va a interesar, y denle seguir, y gracias por escucharnos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Bye.